Hola, otra vez aquí, haciendo esta serie, estos videos en serio. Este, íbamos a tratar, ah, iba yo a tratar, y ustedes ojalá también lo traten, también lo vean y lo atiendan. El problema del magisterio, ¿no? Eh, necesita también caracterizar muchas cosas, ¿no? Digamos que la escuela, la institución escolar, tal como la conocemos hoy, y algunos antecedentes que se dieron en el Renacimiento y en la Antigüedad Clásica, Grecia y Roma, eh, se institucionaliza esta existencia de personas que estudian, que desarrollan su intelecto, eh, digamos, personas cultas, ¿no? No es que las otras no sean cultas, pero estas son más cultas que otra cosa. Y lo hacen no para su consumo propio. Claro, primero consumen esta cultura, ¿no? Estos elementos de la cultura, literatura, religión, ciencia, en fin. Pero lo hacen para enseñarles a otros, ¿no? En particular, la escuela tal como la conocemos hoy, la escuela tendríamos que decir moderna, porque surge precisamente en los albores de los tiempos modernos, de la modernidad, allá hacia principios del siglo XVIII, si no mal recuerdo. Yo no estaba, pero lo estudié. Se empiezan a institucionalizar y se dice que respondía a una necesidad de las clases dominantes, de las monarquías europeas, de las incipientes repúblicas, primero estadounidenses, después francesas, después americanas, en fin, porque se necesitaba, ya, ya hay grandes concentraciones urbanas, hay grandes ciudades, ¿no? Y se necesitaba racionalizar un poco la vida en las ciudades. Entonces, se necesitaba también cierto nivel de conocimientos para dominar las técnicas y las herramientas que requería el proceso de desarrollo urbano industrial, netamente capitalista. Y no había mucha población que lo tuviera, porque la población que tenía el conocimiento suficiente para poder dominar, aprender ciertas técnicas de trabajo, que tendrán que ver con la manipulación de una herramienta o de una maquinaria o de cierta materia prima, ¿no? Quienes podían entrenarse en eso pues eran los intelectuales, ¿no? Pero los intelectuales no lo iban a hacer, ¿no? Se negaban a hacerlo. Pues, ellos tienen mucho que leer, mucho que escribir, mucho que discutir, ¿no? Este, y suelen ser personas poco hábiles corporalmente y débiles corporalmente. Suelen serlo. Hay excepciones. Entonces, fue en Prusia donde se les ocurrió empezar a formar maestros. Es decir, crear instituciones en donde fuera gente a estudiar, a aprender para enseñar los rudimentos de la cultura. ¿Cuáles son? Pues la lectoescritura, ¿no? La lectura y la escritura, eh, las nociones matemáticas básicas, las operaciones fundamentales de la aritmética, por lo menos, eh, y también que trabajaran cierto nivel de identidad nacionalista, ¿no? Porque ya los estados nacionales ya empezaban a existir y ya empezaban a guerrearse unos con otros, ¿no? Este, Kaiser, Guillermo, este, los reyes de ciertos países, ¿no? Las monarquías,
pues evidentemente necesitaban también ejércitos, y los soldados, los miembros de los ejércitos diseñados para la guerra contra otros enemigos de ese tamaño, del tamaño de un país, pues también necesitaban conocer, necesitaban conocimientos. Entonces es en Prusia donde se forman las escuelas normales, no se les llama así. El nombre se los dan en Francia, porque Francia pronto adopta esta forma de educar, y se quiere educar a todos, ¿no? Por lo menos insisto en estas nociones fundamentales: lectura, escritura, la aritmética o las matemáticas más básicas, nociones del espacio en el que vives, de la historia del espacio en el que vives, de tu historia nacional, de tu territorio nacional, las montañas, los ríos, etc. Y es así como se fundan esas escuelas formadoras de maestros, es decir, de personas que enseñan lo que saben, ¿no? No van a enseñar lo que saben nada más, sino lo que el Estado les indica que deben enseñar. Ajá. Porque evidentemente todo maestro en todo tiempo ha sabido mucho más de lo que enseña, pero muchas cosas de las que sabe no las tiene que enseñar a otros, ¿no? Eso sucede hasta la fecha. Yo no estoy hablando de las cosas secretas, íntimas, que no le cuentas a nadie, no. De cosas que aprendiste, que a lo mejor eres un gran aficionado a la astronomía y tienes tu telescopio y sueles ver las estrellas y el cielo y esperas los eclipses, en fin. Pero pues das clases en un nivel preescolar, en una escuela primaria, o bien eres maestro de matemáticas. Entonces, pues, lo que sepas de astronomía no lo vas a enseñar a tus alumnos, ¿verdad? No te lo permite el programa. Y de alguna manera no estás, no posees ese saber con el propósito de enseñarlo, ¿no? Que es bien diferente. Ahí es donde surgen los maestros como una profesión, como una ocupación que requiere cierta preparación y cierta forma de certificación, es decir, que el Estado diga que es cierto que tú tienes los conocimientos y las habilidades y la ética, ¿no? Para enseñar a otros, para dar clases, para trabajar en una escuela, para ser un profesor. Yo defino la palabra profesor, esta es otra forma mía de definir muy rara, ¿no? Tan rara que gente como Andrés Bustamante los llevó a la televisión. Y también Eugenio Derbez tenía un personaje que más o menos hacía lo mismo que el personaje Greco Morfema de Andrés Bustamante, que jugaba a las etimologías, ¿no? Y era un juego muy chistoso. O sea, no eran precisamente etimologías, pero basándose en los análisis etimológicos, dividían la palabra, buscaban significados de lo que resultaba de esas divisiones de la palabra para llegar a ser una definición más o menos válida, ¿no? No recuerdo ahorita ningún ejemplo ni de Andrés Bustamante, ni mucho menos de Derbez. Pero es una cuestión muy humorística, es muy padre y te puede llevar a conclusiones, pues por decirlo así, verídicas, ¿no? Apegadas a los significados correctos, autorizados por las autoridades académicas, ¿no? Ahorita vamos a ver algo de academia también. Entonces, la palabra profesor a mí me gusta porque yo la dividí en tres
en sus sílabas. Profesor. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es pro? Pues pro tiene que ver como prefijo, que es un prefijo latino, eh, con las cosas que te llevan hacia adelante, ¿no? La proa de los barcos, el progreso. De alguna manera, en esta idea de que ir hacia adelante es avanzar y por lo tanto desarrollarse, evolucionar positivamente, cambiar para mejorar, ¿no? Esa es la idea del pro, ¿no? Eh, entonces yo decía, bueno, si el profesor algo quiere llevar adelante, ¿no? Algo quiere que se desarrolle, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere que se desarrolle? Pues una fe. Ah, caray, una fe religiosa no. Una fe entendida la fe como una creencia. Ajá. Y las creencias, pues son ideas, ¿no? Si yo creo que hay vida más allá de la muerte, no tengo evidencias, pero lo creo, ¿no? Y lo creo aquí, ¿no? Lo creo en el sentido de creación y lo creo en el sentido de que sí me la creo, ¿no? En tiempos contemporáneos, en los ámbitos académicos, estas creencias son lo que se les llama conocimientos. Yo no me he montado en un rayo de luz con un velocímetro en la mano para medir su velocidad, pero sí creo en todos aquellos físicos que han estimado que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que yo no he verificado, yo no las he vivido, es imposible que las viva, pero hay gente que sabe más de esa materia, que ha escrito, que he estudiado y que me han convencido. Y no solo porque me han convencido, sino porque coinciden con muchos que dicen lo mismo, ¿no? Finalmente es una creencia, finalmente es una fe, pero como es del ámbito académico, se le llama conocimiento. Luego les cuento una anécdota de esto, se me hizo así patente, ¿no? En una clase. Entonces, los profesores, ¿no? Son aquellos que trabajan para el desarrollo de alguna creencia, es decir, de algún campo del conocimiento. ¿Y cómo se desarrolla? Pues una manera muy lógica es difundiéndolo, socializándolo, haciéndolo del dominio común, ¿no? Y eso es lo que hacen los profesores, ¿no? Y es lo que hacen los profetas también. Nada más que ellos pues hablan de cosas que van a suceder en el futuro, ¿no? Casi todos ellos vinculados al regreso de una deidad, o bien a la ocurrencia de fenómenos que no son visibles ahorita, pero que seguramente sucederán. Ahí tienen al profeta se me fue el nombre, el que hace prácticamente adivinanzas del futuro, Nostradamus. Yo le digo, nos tragamos tus mentiras, ¿no? Bueno, también eso es son profecías que también tienen que ver con hacer desarrollar una creencia, ¿no? Ah, yo creo que se va a acabar el mundo. Ah, yo creo que va a venir el anticristo. Ah, yo creo que el diablo va a desaparecer, qué sé yo. Bueno, todos los contenidos escolares, todo lo que los alumnos y los estudiantes, alumnos de nivel básico y los estudiantes de nivel superior, todo lo que se aprenden son realmente creencias, ¿no? Se les llama conocimientos, está bien, porque son conocimientos también. El conocimiento es la representación simbólica
de la realidad o de fragmentos de la realidad en el intelecto del sujeto. Así defino yo el conocimiento. Es una representación simbólica en el intelecto del sujeto, ¿no? Si yo digo piedra y tú conoces las piedras, pues inmediatamente vas a pensar en una piedra, pero la piedra no está. El símbolo, o sea, la palabra, me despierta el símbolo. Es conocimiento, ¿no? Y se supone que esta escuela, la escuela tal como la conocemos, se dedicó a eso. Hasta la fecha, incluso nuestro presidente, el sweet cotton head que le dicen por ahí, es decir, el dulce cabecita de algodón, eh, nuestro transformador de cuarta generación, es decir, el líder de la cuarta generación, Andrés López Obrador, define la labor del maestro como el que enseña conocimientos, ¿no? El asunto es que ahora ya se sabe también que se pueden y se deben enseñar otras cosas, no solo conocimientos. Es decir, no todo va a tu intelecto. Mucho de lo que se aprende en la vida y en la escuela no va al conocimiento. Tal vez pase de pronto por el conocimiento. A mí me gusta poner el ejemplo de las llaves, ¿no? ¿Cómo abres una puerta desde afuera? Pues tienes que tener una llave y tienes que aprender a manipular esa llave, ¿no? Al principio tienes que pensar, porque alguien te explica, mira, esta es la llave, se mete así, se dobla así, ¿no? Pero llega el momento en que lo automatizas y ya no está entre tus conocimientos, sino en tus habilidades. También hay que enseñar habilidades, ¿no? El conducir un automóvil, el andar en bicicleta, pasa lo mismo. O sea, primero te enseñan, te dicen con palabras, te lo muestran, y ahí le vas haciendo ensayos, ¿no? Y si es una bici, pues te caes una y otra vez, ¿no? Si eres valiente, te levantas y te vuelves a montar y lo vuelves a intentar hasta que lo logras, ¿no? Y lo sigues pensando, ¿no? Las primeras veces. Ahí vas pensando cómo pedalear, cómo conservar el equilibrio, cómo frenar, hasta que llegue el momento en que ya no. Ya todo lo haces automatizadamente. Es decir, puede haber sido un conocimiento y de pronto dejó de ser un conocimiento y se convirtió en una habilidad. Algunos le llaman mecánica o automática. No creo que sea ni mecánica ni automática. Es una habilidad orgánica. Entonces, la escuela que se sigue concibiendo, al menos en el discurso, como una institución donde hay profesionales de la enseñanza, los maestros, que se dedican a la transmisión o bien a la facilitación de los conocimientos de sus alumnos, pues evidentemente estamos hablando de un intelectual orgánico. ¿Por qué? Porque el maestro opera, trabaja los contenidos de aprendizaje, las materias, los planes de estudio, los programas de curso que le dicta el Estado, y lo hacen las instituciones que pone el Estado, y el Estado le paga. Entonces, el maestro sí es un intelectual porque trabaja básicamente con el intelecto, ¿no? A diferencia de otros intelectuales, también utiliza mucho más su energía corporal y enseña también cosas corporales, pero el maestro es sobre todo un ser que sabe, un ser que piensa, un ser que estudia, ¿no? ¿Qué enseña? Y todo esto lo hace para enseñar. ¿Qué enseña? Pues lo que le dice el Estado, lo que es funcional para el sistema económico, productivo, distributivo o sistema de dominación actualmente capitalista, ¿no? Entonces yo diría que sí, que el maestro es un intelectual orgánico y que a pesar de estar obligado a trabajar lo que le dicta el Estado, de pronto como que se revela y como que le mete jiribilla
y genera pensamientos críticos. Muchos de estos alumnos que generan el pensamiento crítico gracias a algunos de sus maestros y a su propia postura, terminarán siendo intelectuales no orgánicos, intelectuales revolucionarios, ¿no? Eso es lo que pudiera yo decir así en muy breve síntesis de esta pregunta. ¿El maestro es un intelectual orgánico? Sí. Y es un intelectual orgánico del Estado. Tengan en cuenta que un gran investigador educativo mexicano, que fue maestro originalmente, Alberto Arnaut, hizo un libro que se llamaba así, El Magisterio, una profesión de Estado, como los soldados, más o menos. En fin, espero que con esto quede un poco más claro, ¿no? ¿Qué es un intelectual? ¿Qué es un intelectual orgánico? ¿Y cuál es un intelectual crítico? ¿No? Y pues que cada quien se vaya por donde pueda, por donde le indique su conciencia, sus convicciones, sus emociones, ¿no? Ya me llevé más de 20 minutos en se me alargó, perdón. No les digo que no lo voy a volver a hacer porque me es inevitable. Nos vemos pronto.